acerca de ser personas es esto, que cuando somos personas, cuando somos reales con las personas, hay algo poderoso que ocurre entre los que nos escuchan, que esa persona se conecta contigo de una manera que ni la mejor prédica del mundo lo va a poder hacer. Por eso el punto número uno, no se trata de comunicar un buen mensaje, sino de conectar, conectar, conectar. Debemos conectar con nuestra audiencia, debemos conectar con los que nos escuchan. Por eso, esto se complica un poquitito más hoy día con Zoom. Yo estoy hablando aquí y probablemente vos estás haciendo un montón de cosas ahí o estás escuchando esto a través de las redes sociales y requiere un trabajo extra conectarme contigo. Porque si estábamos en persona, yo podía ver tu cara, tu movimiento físico, tus reacciones, ver cómo estás reaccionando y me puede ayudar a conectarme mejor. Pero hoy día, en la era que estamos viviendo, por eso cómo tener una voz en el siglo XXI, cuesta un poco más conectar porque no vemos a la otra persona como lo vemos en persona. Por eso debemos ser personas, dejar de querer exaltar nuestro ego y empezar a ser reales con las personas que tenemos enfrente. Las personas, una cosa que yo siento y veo que esta generación está buscando es transparencia. Nunca te olvides esas palabras. Esta generación está buscando transparencia. Esto quiere decir autenticidad. A mí me encanta cuando alguien es auténtico en sus redes. Una de las cosas que a mí me gusta es siempre poder transmitir a las personas lo que yo soy, lo que uno es, porque a veces nos frustramos mucho a entrar en Instagram, en Facebook o en las redes y vemos los highlights más lindos de la vida de esa persona, pero no vemos la parte fea de la persona porque eso no lo subimos a las redes. Pero yo creo que cuando nosotros somos transparentes, nuestro mensaje, escuchen, va a impactar mucho más a nuestra audiencia. Por eso yo hago mucho hincapié en este primer punto. Antes que enfocarnos en comunicar, debemos enfocarnos en conectar, conectar, conectar con los que nos escuchan, ser transparente. Realmente lo que vos sos, abrir tu corazón, no escondas parte, así como vos sos, y te prometo que tú puedes usar palabras simples en tu mensaje, pero van a llegar al corazón de la gente como ni un discurso bien hecho puede hacerlo. Por eso, una de las cosas que a mí me gusta, y terminamos con el primer punto, es que las personas tenemos que lograr que nuestra audiencia, las personas, se puedan ver a sí mismas en ti. Voy a volver a repetir. Tenemos que lograr que la audiencia, nuestro público, nuestros discípulos, la gente de nuestra empresa, nuestros empleados, puedan verse a sí mismos en ti, en vos mismo. O sea, imagínense qué quiere decir esto. Es que somos tan transparentes, somos tan auténticos, nos conectamos tan bien con ellos, que cuando la persona escucha tu mensaje dice, yo me veo a mí en él. Él tiene mis mismos problemas. Él tiene mis mismas situaciones, mis mismas dudas, mis mismas incertidumbres. Por eso es importantísimo este punto. Antes de comunicar, debemos conectar. Y esto nos lleva al segundo punto que me encanta mucho, que es el siguiente. Para tener una voz, primero debemos tener un oído. Anota eso. Para tener una voz, primero debemos tener un oído. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez me encantó que escuché esto de un pastor y dijo, yo creo que por algo Dios nos dio dos orejitas y una boca para que hablemos menos y escuchemos más. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros queremos escuchar poquito y hablar muchísimo. Y una de las cosas interesantes, ¿verdad? El título de este taller dice cómo tener una voz. Pero yo creo que para tener una voz, primero debemos tener un oído. Tenemos que saber escuchar. Yo creo que, y me gusta esto porque la clave para tener una fuerte voz en esta generación es tener un gran oído. A mí me impresiona, pero los oradores públicos, o sea, los que predican, los que hablan, las mayores charlas que se escucharon en la historia fueron de personas que sabían escuchar a los demás. Sabían escuchar, sabían sentarse y antes de hablar decir, a ver qué me quiere decir.
A ver qué me está diciendo. Entonces, por eso, aclaro mucho en esto. La gente quiere ser escuchada. La gente quiere ser valorada, apreciada. Yo te voy a decir algo. A mí me pasó en mi vida que muchas veces venían jóvenes o personas a pedir consejería y habían veces que ni siquiera yo pude aconsejarle nada. Simplemente me senté y le escuché por media hora y después que la persona habló, dijo, wow, qué bien me siento. Y yo no dije nada, ni una palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un poder muy lindo cuando nosotros escuchamos a la gente que tenemos enfrente. Por eso, antes de tener una voz, debemos tener un oído. Debemos valorar a las personas que tenemos enfrente. Debemos apreciarla. A mí siempre me impactó esta frase que dice, debemos predicar como a millones. Debemos predicar y dar un discurso como que tenemos millones de personas frente a nosotros. Pero debemos amar como si fuera que hay solo una enfrente tuyo. Debemos hablar como que hay un estadio escuchándonos, pero debemos amar como si solamente hay una persona escuchando lo que estás diciendo. Yo creo que cuando un orador público, un predicador o alguien que quiere dar un mensaje empieza a escuchar más que hablar y empieza a valorar y a apreciar, su mensaje en sí ya se vuelve más poderoso. Yo creo que esta es la razón y por la cual muchas veces en la iglesia perdemos gente, porque el problema de muchas veces en la iglesia es queremos que escuchen mi mensaje, escuchen lo que tienen que hacer, escuchen lo que tienen que dejar, escuchen lo que el pastor dice. Y yo creo que esa es la causa por la cual muchas de nuestras iglesias terminamos perdiendo fuerza, porque simplemente queremos que escuchen nuestra voz y no que nosotros le escuchemos a ellos. Fíjese en Santiago 1:9 dice así, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Fíjese lo que decía Pablo. Todos tienen que estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Esto es tremendo. Si podemos lograr esto en nuestra vida, creo que en sí nuestra voz ya va a ser más fuerte. Ahora, fíjense algo que yo todo el tiempo estoy comparando. ¿Por qué ustedes creen que Instagram, TikTok o cualquier red social tiene una voz tan fuerte en esta generación? Fíjense que Instagram tiene una voz tan fuerte en la cultura del siglo XXI que hay empresas que pagan millones de dólares por propaganda, por advertisement, como se dice, para que Instagram pueda subir cosas a través de famosos. Hay empresas que gastan millonadas para que Instagram ponga sus productos. ¿Por qué ustedes creen, cómo creen que Instagram se ganó una voz tan fuerte en el siglo XXI? Muy simple la respuesta. Instagram supo escuchar. Fíjense, Instagram supo escuchar. Porque cada usuario de Instagram, cada usuario puede subir lo que quiere, comentar lo que quiere, dar like a lo que quiere, decir lo que quiere. Y eso es lo que muchas veces la gente necesita. Yo no estoy diciendo que vayamos, hagamos lo que queramos, pero Instagram supo dar una plataforma donde todos pueden ser escuchados. Y esto es poderoso, gente, porque cuando nosotros aprendemos a escuchar y cuando le dejamos a nuestros, y digo otra vez, no solo en el área de la iglesia, a nuestros discípulos, a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo, cuando nosotros le damos un lugar para que ellos hablen, automáticamente nuestra voz se hace más fuerte. ¿Ok? Entonces, necesitamos saber escuchar. Punto número 1, antes de comunicar debemos conectar. Punto número 2, antes de hablar debemos escuchar. Y vos sabés que una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿sabías que la mitad está registrado en la Biblia? Podemos corroborar esto, que la mitad de todas las conversaciones que Jesús tuvo con las personas, era él quien preguntaba a la persona cosas y no las personas a él. La mitad. O sea que esto nos da una enseñanza muy linda, que la mitad de conversaciones y encuentros que Jesús tuvo con personas
él preguntaba y no ellas a él. A veces decimos, cuando llega al cielo, wow, tengo tantas preguntas que le quiero hacer a Dios. Y yo a veces me río porque yo creo que vamos a llegar allá y Jesús nos va a empezar a preguntar a nosotros. Y nosotros vamos a estar, pero yo quiero preguntar, porque yo creo que Jesús es el que mejor escucha nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nos conectamos tanto con Dios en la oración? Porque Dios todo el día está listo para escucharnos y atender a nuestras oraciones. Y el punto número 3, vamos a pasar, dice, siempre apunta tu mensaje a la necesidad de las personas. Siempre. Esto es algo que quiero dejar recalcado. Cada vez que vas a dar un mensaje, una prédica o un mensaje motivacional o un discurso, que tu discurso, tu mensaje y todo lo que vas a dar esté apuntado a lo que la persona sentada a ti necesita en su vida. Fíjense que a mí una de las cosas que más me llama la atención es que Jesús, a la gente que estaba con él, alrededor de él, Jesús los llamaba amigos, le llamaba hijo, hija, le llamaba por su nombre. Jesús se interesaba por la historia de cada uno. Yo creo que no hay nada más lindo que interesarse por alguien. Una vez me acuerdo, creo que lo conté esto en mis redes hace un tiempo, conocí a un pastor bastante influyente, muy influyente, y cuando lo conocí, el pastor me dijo lo siguiente, ¿quién sos? Y yo, bueno, pues soy Sebastián de acá. ¿Y qué haces? Y estoy haciendo esto. ¿Y cuál es tu mensaje? Y yo tipo, en el momento me quedé en shock y dije, ¿qué hace este pastor preguntándome a mí? Y hasta el día de hoy fue uno de los encuentros que marcó mi vida porque él me preguntó a mí, se interesó por mi historia. Ahí alguien preguntó, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres a poner en los comentarios, yo lo estoy leyendo acá. Y sí, la grabación, esto todo va a quedar grabado. Y dice, ¿puedes repetir el punto número 3? Claro que sí. El punto número 3 es siempre que tu mensaje apunte a la necesidad de las personas. Fíjese que Jesús, él vino a hacernos libres, ¿verdad? Él vino a morir en la cruz. Ese era su mensaje. Él vino a predicar el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, vemos que Jesús se sentaba a escuchar a la gente, sanaba sus enfermedades y le daba de comer. O sea, Jesús no solamente se preocupaba para que ellos crean en mí, ya creíste, bueno, chao, andate, bueno, ya creíste, bueno, chao, chao. No. Jesús les predicaba y le atendía sus necesidades. Venía alguien enfermo y Jesús lo sanaba, venía alguien con hambre y Jesús lo alimentaba. Por eso el mensaje de Jesús estaba siempre enfocado en las necesidades. Ahora, esto no quiere decir, porque a veces esto lo podemos mal traducir en tenemos que predicar lo que la gente quiere escuchar. Eso es un error. Tenemos que predicar y hablar lo que la gente necesita, no lo que la gente quiere escuchar, lo que realmente hay necesidad en el corazón de la gente que está enfrente nuestro. Por eso, en el siglo XXI, en el siglo que estamos ahora, en el año 2021, hay una carencia gigante de amor. Necesitamos ser amados. Hay una generación de niños, adolescentes, jóvenes, empresarios, adultos que estamos levantando una generación donde hay muy poco amor, hay muy poco contacto físico con otras personas cara a cara. Y encima, el virus lo hizo aún peor. Dice que esta es la generación de mayor aislamiento social que existe. Por eso debemos tener mucho cuidado de esta área, nunca distanciarnos de las personas. Uno de los puntos importantes también en que debemos apuntar nuestro mensaje a la necesidad de la gente es que debemos hacer, cada vez que das un mensaje o estás escribiendo un devocional, preparando una prédica para tu grupo de jóvenes o querés, saquemos la iglesia de contexto, querés dar un mensaje a tus empleados en tu compañía o a tus compañeros universitarios, lo que sea, cada vez que quieras dar un mensaje, siempre tienes que hacerle sentir a la gente parte de algo grande. No simplemente diga un mensaje, sino que hazlo sentir que están formando parte de algo grande, de algo que está creciendo, de un movimiento. No hay nada más lindo que el sentido de pertenencia, el sentido de pertenecer a algo.
Por eso te pregunto a los muchachos que están conectados, no sé si las chicas por ahí no están mucho en esto, pero ¿por qué tanto apoyamos a nuestros países cuando juegan fútbol? Ahora que estamos en la Copa América o en la Eurocopa, ¿por qué apoyamos tanto a nuestro país? Quedamos locos cuando juegan. Bueno, por el simple hecho de que somos parte del país y cuando juega nuestro equipo es como que estamos jugando nosotros porque nos sentimos parte, tenemos sentido de pertenencia. Pone esa palabra, sentido de pertenencia. Cuando nos sentimos que pertenecemos a algo. Por eso en esta generación hay demasiadas personas que están luchando con una vida vacía, sin compromiso y sin amor. Por eso quiero mostrarles un video. No sé si capaz si estás simplemente escuchando este live, quiero que vengas un ratito en el celular y mires la pantalla porque les voy a poner un video muy lindo, que es uno de mis favoritos. Es una parte de una película, así que vamos a tener una noche cine por 2-3 minutitos. Así que, pero antes de poner el video, les quiero hacer un pequeño contexto. El video que le voy a poner se trata de el primer ministro de Inglaterra hace muchos años que se llamaba Churchill. Capaz algunos de ustedes lo conocen, otros no, porque quiero darle un contexto. En la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, los nazis, los alemanes, estaban tomando el control del mundo, literalmente. Los nazis estaban tomando el control de toda Europa, acababan de tomar gran parte de Europa. Italia se acababa de unir, hicieron aliados con los nazis. Y en este punto, en este particular parte del video, esto pasó en la vida real, esto que le voy a mostrar. Los nazis invadieron Francia y estaban a punto de invadir París y de tomar París por completo. Entonces, ¿qué pasaba? Automáticamente cuando Alemania, los nazis, tomaban Francia, su próximo rival era Inglaterra. ¿Y qué pasó acá? Los ingleses estaban con miedo, los británicos estaban con mucho miedo, con mucho pánico, porque como ellos eran una isla pequeña y Alemania era algo tan grande, con tantos aviones, con tanta fuerza de hombres, Inglaterra estaba en pánico. Y llega un momento donde estaban todos con miedo, literalmente, algunos autores que escriben la historia, algunos estaban con mucho pánico, no querían moverse, querían encerrarse en sus casas. Viene el primer ministro, Churchill, y da uno de los discursos más lindos que hay hasta el día de hoy. Da uno de los mensajes más fuertes que podemos tener hoy presentes con nosotros. Y este mensaje que Churchill dio fue tan poderoso que hasta el día de hoy, dentro de los mensajes o dentro de las charlas públicas que se hacen, dentro de los discursos, es uno de los mejores discursos que existen. Y quiero ponerle esto para que ustedes vean, las palabras que están en el video son las mismas palabras que él usó. Y Churchill, en vez de, ¿cómo se puede decir?, confrontar al pueblo y decirle, ustedes tienen que dejar de tener miedo, no sean cobardes, nos van a matar a todos. En vez de desanimarle, Churchill le hizo sentir parte de algo grande. Y quiero ponerle este video para que lo puedan disfrutar y podamos aprender. Así que ahora pueden mirar sus celulares y vamos a ver el video. To the question of invasion, I would observe that there has never been a period in all these long centuries of which we boast when an absolute guarantee against invasion could have been given to our people. But I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and the best arrangements are made as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary, for years, if necessary, alone. At any rate, that is what we are.
That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. To your right a bit more, please. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of the Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! And if, which I do not for a moment believe, this island or large part of it were subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Bueno, así como pudieron ver, ese es un video muy conocido, una película. Les recomiendo ir a ver la película si quieren después. No sé si se entendió, si pudieron leer los subtítulos, si pudieron verlo, pero lo que ese hombre estaba diciendo ahí, realmente tenía que estar bastante bien puesto porque no fue fácil lo que él tuvo que hacer. A punto de ser invadida, a punto de tanto caos, este hombre se paró y dio esto. ¡Wow! Yo digo, qué locura, ¿no? Fíjense que lo que él dijo fue muy lindo, ¿no? Que dijo, debemos pelear en las playas, debemos pelear en los campos, debemos pelear en las calles. Y sí, dijo, y si por las dudas en algún momento nuestra isla es atacada y sometida, vamos a ir con todo. No usó palabras muy wow, pero ¿qué hizo? Lo que yo le estaba comentando hace un minuto. Hizo sentirle parte de algo grande a los que estaban escuchando. Al pueblo británico le dijo, yo no soy
somos nosotros, somos Inglaterra, somos un equipo, somos algo. Y wow, cuando nosotros aprendemos esto en nuestro mensaje o en nuestro cada vez que vamos a hablar, si logramos hacerle sentir parte de algo a la gente que nos está escuchando, podemos lograr cosas que aún nadie lo imagina. ¿Qué tanto lograron después de que Churchill dio este mensaje? Que ganaron a Alemania. Los nazis perdieron y se terminó la guerra. Imagínense, un mensaje levantó a un país, levantó a tantas personas que estaban con miedo. Y yo creo que hoy yo quiero hacer lo mismo contigo, porque nosotros estamos conectados en este Zoom y esto no es solamente un taller de cómo orar, cómo predicar mejor, cómo escribir mejor. Esto es parte de algo mucho más grande, que es el reino de Dios. Nosotros somos parte de algo aún más grande que esta guerra que pasó hace un par de años atrás. Nosotros somos el reino de Dios. Nosotros estamos conectados en este Zoom para aprender cómo expandir el reino acá en la tierra. Así que esos son los puntos, 3 puntos, los más importantes de la introducción de este mensaje. Ahora vamos a pasar al segundo capítulo, que es la parte práctica. Ahora vamos a ir a lo práctico, ¿ok? Yo ahora le di la importancia, ahora vamos a hacer cosas prácticas. Entonces, voy a repetir solo para que lo tengan bien anotado. Número 1, no se trata de comunicar, sino de conectar. Número 2, para tener una voz, debemos tener un oído. Y número 3, siempre apunta tu mensaje a la necesidad de las personas. Hazla sentir parte de algo, ¿ok? Entonces, una vez que entendemos esto, vamos a pasar a esta parte, a este capítulo, que yo le quiero comentar personalmente lo que yo hago en mi vida cada vez que tengo que preparar un mensaje, o cada vez que tengo que preparar un devocional, o cada vez que tengo que dar una prédica en alguna iglesia o en algún grupo. Estas son las cosas que con el tiempo yo he aprendido. He aprendido de otros pastores, he aprendido de otros líderes, he aprendido de escuelas, he aprendido en la universidad. En la universidad nos enseñaron mucho acerca de cómo dar un mensaje. Entonces, quiero simplemente poder darle estos puntos que yo creo que te va a ayudar mucho. Específicamente, estos tips, así como dicen, tips, unos buenos tips. Siempre cuando voy a preparar algo, ya estamos más relacionados en la área espiritual. Siempre que voy a preparar un mensaje para alguien, siempre busco primero a Dios. Siempre. No importa si sea un mensaje de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4. Si no empezamos en este punto, yo creo que erramos todo. Porque lo más importante que debemos tener en nuestros mensajes es Dios, es su mensaje. Por eso siempre cuando yo empiezo algo, ok, voy a contarles, vengo a mi oficina, me siento y cada vez que voy a escribir una prédica, yo la escribo en mi momento de intimidad con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estoy en el secreto con Él, buscándole, orando o así, estando con Él, es ahí cuando yo decido escribir mis prédicas o mis mensajes. Porque siento que es en ese momento donde mi espíritu está más receptivo a escuchar de Él, a recibir del Espíritu. Por eso siempre lo hago en mi momento de intimidad. Eso es punto número 1. Punto número 2. Elegir un tema, porque esto a todos los que están escuchando esto, y si en algún momento ya te tocó dar una prédica, o si eres pastor de jóvenes o de una iglesia principal o de una empresa, el jefe de una empresa, te habrá pasado que llegaste a un momento que te hiciste esta pregunta: ¿qué voy a hablar este fin de semana? ¿Qué hablo esta semana? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué tema puedo tocar? Buscamos en Google, tema para jóvenes, tema para adultos, tema para viejitos, tema para perros, tratamos de dónde saco temas, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he aprendido, en el momento que yo voy a elegir un tema, no lo tomo muy a la ligera, sino que realmente para mí es un tema muy serio, elegir sobre qué vamos a hablar. Porque
nosotros cada vez que vas a elegir un tema antes de escribir o predicar, tenemos que orar y buscar de Dios y que el tema descienda de Él y no de vos. Porque voy a ser sincero, podés preparar un hermoso tema para tu grupo de jóvenes o para tu iglesia, pero si realmente no era lo que Dios quería hablar, está bien, dimos el tema, dimos todo, pero las semillas no van a tener la eficacia que hubieran tenido si venían directo de Dios. ¿Ok? Entonces siempre me hago esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Qué es lo que vos querés hablar, Señor? ¿Qué es lo que vos querés decirle esta semana? Siempre también me pregunto esto, Jesús, si estuvieras viviendo en el año 2021, si Jesús hubiera venido en el año 2021, ¿cómo serían sus mensajes? ¿De qué hablaría? ¿Cómo hablaría? Siempre pregunto, Señor, ¿qué querés decir? Después de eso, voy a volver a repetir uno de los puntos que hablamos un tema. Siempre paso a este punto que es, ¿qué es lo que la gente necesita escuchar? ¿Ok? Importante. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar? ¿Por qué digo esto? Porque a veces damos mensajes que realmente son lindos, está bueno, pero nuestro público realmente no necesita mucho ese tema en este momento. Necesita otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es que en este tiempo que el virus está matando tantas personas, y nosotros nos vamos en un país donde están muriendo mucha gente y decidimos hablar de la autodisciplina. Está hermoso, el tema de la autodisciplina es increíble, pero lo que la gente necesitaba era escuchar algo del temor, algo del miedo, algo de ser fuerte en Cristo, de fortalecer. Entonces, siempre debemos preguntar, ¿qué necesitan escuchar los que nos están escuchando? ¿Qué están pasando en su vida? Por eso, para saber qué necesitan, debemos volver al primer punto del taller. Tenemos que conectarnos con ellos, porque si estamos conectados, vamos a saber qué necesitan. Y si sabemos qué necesitan, vamos a darle un mensaje que le va a hacer bien. Entonces, y otro punto sería como la tercera parte. ¿Cuál es el público que tenemos enfrente? Siempre, cada vez que vas a dar un mensaje, debes analizar cuál es tu público. No podés hablar de la misma manera que le hablas a un par de grupos de 15 a 17 años que a gente de 40 a 45. No podemos, no es lo mismo. Son diferentes. Estos están en 94.3 y la otra está en 86.2. Podemos hacerlo, pero no van a entender de la misma manera. Por eso siempre, ok, para los que están viendo y quieren empezar a dedicarse a lo que es influencer en Instagram o en las redes, ¿verdad? Subir mensajes. Yo creo que es muy bueno que te vaya entre tus seguidores y veas a ver quién te sigue. ¿Quiénes son? ¿Son mayor parte mujeres o son más hombres? ¿Son adolescentes o son jóvenes? Ok, una vez que tenés ese dato, que yo creo que hoy hay apps que vos pones tu cuenta y te dice todo tu porcentaje de qué clase de gente te sigue, de dónde son, de qué país. Esto todo el tiempo tenemos que estar viendo porque esto nos va a ayudar a que nuestro mensaje, ¡pum!, apunte directo al corazón de la gente. Otra cosa un tip más que yo siempre trato de estar atento es que siempre cuando voy a preparar un mensaje, trato de estar como con mucha expectativa y atento a las cosas simples que me pasan en la vida. O sea, cosas que me pasan en mi día a día, trato de estar atento a esas cosas porque muchas veces me di cuenta que Dios usa experiencias de mi vida o historias para dar un mensaje. Me pasa 1000 veces. Por ejemplo, tengo un mensaje que una vez, ni van a creerlo, pero una vez, como estoy en Oklahoma, una de las cosas que más extraño de Sudamérica es el dulce de leche. Bueno, acá es difícil conseguir dulce de leche. Entonces una vez conseguí y quedé loco. Wow, no puedo creer. Dije, lo primero que se me vino, voy a hacer panqueque de dulce de leche. Ya está. Me fui a la licuadora, puse todo, hice los panqueques, estaban tan ricos, me comí como 1 kilo de panqueques, quedé lleno, no me podía ni mover y dejé la licuadora, de verdad, en la cocina donde se lavan los platos y dije, después voy a lavar, ya, después voy. Me vi una película, eran las 11 de la noche, no, mañana voy a lavar. Vino mañana, tuve que ir a la universidad corriendo, vine al mediodía, bueno, voy a tener que lavar. Y cuando me voy, la masa en la licuadora se hizo una piedra.
¿Y qué pasó? No podía, estuve 2 horas tratando de sacar la masa de la licuadora y no podía sacarla. Y en ese momento Dios me dio una prédica con la licuadora. ¿Cuál? Que si nosotros no enfrentamos nuestros problemas así al pronto cuanto tenemos y no nos arrepentimos, con el tiempo lo único que pasa se hacen peores. Entonces, wow, boom, dije. Y salió todo un mensaje de una experiencia mía. Por eso siempre, cuando voy a preparar un tema, es como que trato de decir, Señor, a ver, ¿qué me pasó esta semana que vos podés usar? Me pasó cuando uno de nuestros perritos con Andrea, tenemos un perrito que se llama Max, le agarró parásitos y bueno, aprendí todo sobre los parásitos y Dios me dio una prédica de parásitos y lo hablé por todo acá. Bueno, fue tremendo, pero ¿qué pasó? Fue una experiencia de mi vida que me dio un mensaje, ¿ok? Entonces, y otra cosa más, siempre tenemos que estar atentos a las noticias y tendencias del momento, ¿ok? Escucha, esto es buenísimo. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo, a lo que realmente se está viviendo. No podemos contar noticias del año 2000. Sí, chocó un avión en Nueva York y bueno, esto no, ya pasó, ya la gente no tiene el pánico de ese momento, ya no tiene la necesidad. Tenemos que estar atentos a las tendencias del momento, las noticias de ahora, porque esto hace porque ¿qué pasa? Las noticias y las tendencias hacen el corazón de la gente más receptivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente, cuando vos hablas una prédica y encima la prédica va con la tendencia del momento, wow, la gente se puede conectar. Fíjate, yo puse, me río porque a mí me habló con un mosquito, dice. Bueno, fíjate, cualquier cosa Dios puede usar, ¿verdad? Mosquito, perro, gato, loro, lo que quieras, pero Dios es un Dios creativo. A veces creemos, no, Dios solo habla con la Biblia. Claro, por supuesto, todo lo que Dios habla está basado en la Biblia, pero Dios puede usar un pájaro, Dios puede usar tu esposa, tu esposo, tu novio, Dios puede usar cualquier cosa, ¿ok? Entonces, punto número 1, siempre buscamos a Dios. Punto número 2, este es importante. Siempre cuando vas a hacer un mensaje, tienes que dar un problema, que anota eso, da un problema, desarrolla el problema y por último, da una respuesta, una solución. Pongan, da una solución, ¿ok? Esto me ayudó muchísimo en mi vida. Primero, cuando vamos a dar un mensaje, debemos dar el problema, ¿ok? Cual sea el problema. Una vez que demos el problema, tenemos que desarrollar el problema. ¿Por qué esto es un problema para nuestra vida? Y cuando desarrollamos el problema, tenemos que dar una solución. ¿Qué pasa? Muchas de las prédicas que hoy estamos escuchando o viendo, lastimosamente muchas veces solo dan el problema y desarrollan el problema. Y la gente se queda como que, ay, pecar no es bueno, no tengo que pecar, no tengo que... Pero nunca se le da el cómo no pecar. ¿Cómo dejar de pecar? Sabemos, hablamos, y pecar te va a destruir tu familia, te va a robar tu gozo, te va a hacer, wow, y vos salís, no tengo más que pecar, pero te vas a tu casa y pecas. ¿Por qué? Porque no se dio una solución, no se dio un paso a seguir, un literal, algo práctico que la gente pueda aplicar. Por eso, no solo demos el problema, sino que demos el problema, desarrollemos el problema y demos una solución al problema. ¿Cómo podemos dejar esto? Es el punto número 2. Punto número 3, sé simple y claro. Sé simple y claro. En tus mensajes, en tus devocionales, en tu Instagram story, en tu historia, en tu feed, en tu canal de YouTube, en tu canal de TikTok, en lo que sea que estás dedicándote, que tu mensaje siempre sea simple y claro de entender. Fíjense que a mí una de las cosas que me llama la atención es que casi todos los mensajes de Jesús fueron con parábolas. En otras palabras, con historias. O sea, ¿qué nos dice esto? La gente que escuchaba a Jesús, el 90% de los que le seguían, no fueron a la escuela. No eran gente estudiosa, gente que tenía cultura o que sabía leer. No, eran gente que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer o aprender a ir a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué iba a pasar si Jesús venía y usaba palabras súper complicadas del reino y de esto y de tal?
las personas se iban a confundir todas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Todos los mensajes de Jesús fueron simples. ¿En cómo? Los hacía historias. Fíjese qué loco, ¿no? Jesús, casi todos sus mensajes, él lo transmitía en una parábola. Entonces, eran tan simples sus mensajes, que hoy dije hace un tiempo atrás, que hasta los niños podían entender. Imagínate qué lindo, ¿no? Que un niño podía entender de tan simple que era. Después, una de las cosas que a mí me gusta hablar sobre este tema es, por ejemplo, cuando Jesús daba un mensaje, ustedes pueden ver ahí, siempre él trataba que el mensaje esté conectado con lo que la persona está viviendo. Usaba cosas del momento, cosas que ellos vivían. Otra cosa que a mí me ayudó mucho para los que predican, ¿ok? Atiendan este punto importante. No te pongas a leer textos muy largos cuando vas a predicar o dar un mensaje. Esto, le voy a decir la verdad, hoy en esta generación desconecta totalmente a tu público. No te puedes parar frente a gente o amigos o frente a tus empleados y agarrar un papel y bueno, y empezar a leer, porque lastimosamente eso no conecta con el público. Está bien leer, tenemos que poner versículos, como yo ya compartí varios aquí, pero necesitamos aprender a meter la lectura en nuestras palabras, porque muchas veces cometemos este error. Bueno, quiero leerle un pasaje y leemos 20 versículos de seguido. Bueno, está bien, de vez en cuando se puede hacer, pero si lo hacemos constantemente, esto puede provocar una desconexión con nuestro público, ¿ok? Una desconexión. Ahora, otra cosa, punto, no sé qué estamos, pero vaya anotando ahí. Cuando estás hablando, dando un mensaje, cambia la tonalidad en la que hablas, ¿ok? Pon eso, cambia la tonalidad en la que hablas. Puedes notar que ahora mientras estoy dando esta charla contigo, yo estuve haciendo varias veces esto. Cuando quiero enfatizar en un punto importante, elevo mi voz, hago más expresión, hago algo que te llame la atención con mi mano acá en la cámara o qué sé yo, lo que sea para que vos, oh, ¿qué pasó? ¿Viste cuando estábamos viendo el video de Churchill? Cuando él se emocionó y dijo, vamos a pelear, levantaba las manos, cambiaba la tonalidad de su voz. Por eso debemos cambiar esto y aplicar estos son tips que yo creo que nos puede ayudar mucho. Fíjense que no podemos dar una prédica de media hora con un mismo tono, con una misma tonalidad, por ejemplo, y bueno, entonces tenemos que tratar de no elevar nuestra tonalidad porque la gente, se te van a dormir todos, ¿entendés? Entonces, cambia la tonalidad, eleva tu voz, usa tus manos, movete con tu cuerpo, ¿ok? Este es un punto más. Cuando vas a hablar, no te quedes quieto como estatua, aunque yo sé que esto cuesta. Me acuerdo mi primera vez, me quedé solidificado, no me moví un centímetro, pero tranquilos, con el tiempo esto va a ir avanzando. A mí me ayuda mucho moverme, caminar o levantar mis manos, hacer una expresión, y esto conecta con tu público. Es como que, porque ahora no solo te tienen que escuchar, sino que si ellos están sentados así, porque la mayoría de la gente está sentada así, y te ven un lugar nomás, y tú no te mueves, ellos ya van a empezar a mirar el techo, mirar, mira qué lindo zapato tiene Marí, mira Juan, mira, se van a empezar a concentrar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú caminas en el escenario, ellos ya no solo tienen que escucharte, sino que te tienen que seguir con los ojos, tienen que estar así, te escuchan, te miran, y una de las cosas que yo siento mucho es que la gente escucha mucho por los ojos. Es raro decir eso, pero nuestros ojos son muy importantes en el momento que vamos a dar un mensaje, ¿verdad? Este punto es importantísimo, esto que voy a decir ahora, y no se habla mucho, pero es muy importante. Cuando das un mensaje, haz pausas entre tu mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Guarda silencio. Hace pequeños fragmentos, pequeños segundos de, qué sé yo, 3 segundos de silencio. Fíjese que ese pequeño silencio que yo hice recién incomoda al que está escuchando. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Qué va a decir? Es como que el silencio te hace pensar, se viene algo. A veces hablamos. No. Por ejemplo, puedes decir una palabra fuerte
y guardar silencio. Fíjese, esto Churchill lo aplicó en su charla, fíjese, por eso mostré ese video. En un momento cuando estaba hablando, dijo, hizo dos pausas. Dijo, ¿y si? Dijo, ¿y si nos invaden la isla? Vamos a seguir. Esos pequeños segundos de if, y todo el público quedó como que, ¿qué va a decir? ¿Entendés? Entonces, es muy importante estas pequeñas pausas. Haz pequeñas pausas cuando vas a hablar. Guarda silencio. Te garantizo que esto puede ayudar mucho en tu conexión con tu público. También al mismo tiempo, esto le da tiempo a la gente a que piense mientras vos estás hablando. Pueden pensar. Ahora, otro punto muy importante. Usa mucho la repetición. Repetición. Cuando vas a dar un mensaje, repetí tu tema constantemente todo el tiempo. Repetí el mismo tema. O sea, no sé si me están siguiendo. Yo quiero que cuando vas a dar un mensaje, puedas repetir el mismo tema una y otra vez. Vas a hablar de la misericordia. Repetí 30,000 veces la misericordia. Entonces, por si no te escucharon, se le quedó que hablaste de misericordia. Ahora, ¿quién hace mucho esto? No sé si ustedes conocen, pero bueno, la mayoría sí. La compañía Apple de los celulares, ¿verdad? De la manzanita. Ellos vienen presentando sus productos hace muchos años, pero ellos no es que simplemente, ¡puf!, salió un nuevo iPhone, salió una nueva computadora. Unos aproximadamente 2 a 3 meses antes de que salga su producto, ellos hacen una presentación. No sé si alguien sabía esto. Yo todos los años me veo toda la presentación porque trato de aprender todo lo que ellos usan y aplican. Y una de las cosas que aprendí de ellos es que en su presentación ellos repiten el mensaje una y otra vez. Este es el mejor iPhone que hemos hecho hasta ahora. En la historia de Apple no ha habido un avance tecnológico como este iPhone. Este iPhone es el mejor que... Entonces, vos salís de la conferencia y querés ir corriendo a la tienda a comprarte el celu, loco, ¿verdad? Porque te repitieron una hora que es el mejor celu. Otra técnica, cuando repetís o cuando hablas, usa exageraciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Usa palabras exageradas, palabras que como que exagerar un poquito no está mal. Fíjate que Apple cuando hace esto, y esto lo leí en un artículo en internet, si quieren después le puedo pasar el link, dice, en ese mismo lapso de tiempo, el CEO de Apple, como sería el gerente general, estaba dando un mensaje sobre el reloj que Apple sacó, el Apple Watch, y en un fragmento, o sea, en una oración, en unos pequeños minutitos describiendo el Apple Watch, 7 veces dijo la palabra hermoso, hermoso. Imagínate, en un minuto, casi 7 veces dijo, este nuevo reloj es hermoso, su diseño es hermoso, su sistema es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? La exageración repetitiva, anota esa palabra, exageración repetitiva. Esas dos cosas, la exageración repetitiva hace que cale el mensaje que Apple quiere en un producto. Y si un orador sigue diciendo revolucionario, revolucionario, hermoso, hermoso, te acabarás quedando que el teléfono es revolucionario y hermoso. ¿Ok? Entonces voy a decir, pero Seba, ¿por qué copias de Apple? Eso es del diablo, ¿no? No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, me llama la atención que yo creo que Apple copiaron de Jesús esto, porque Jesús usaba repetición exagerada hace 2000 años atrás. Por ejemplo, si leemos la Biblia, exactamente, tengo mi Biblia acá, exactamente en Juan, déjeme decirle, Juan capítulo 15, Jesús en un capítulo, gente. Te estoy hablando de Juan 15, versículo 1 al versículo 26. 26 versículos. 8 veces Jesús dice permanece. 8 veces. O sea, yo creo que lo comenté esto hace un tiempo.
si yo era uno de los discípulos y estaba ahí con Jesús y Jesús decía, bueno chicos, atiendan, permanezcan en mí muchachos, ¿sí? Así tienen vida, yo soy el árbol de la vida, soy el camino, la verdad y la vida, permanezcan en mí. Lo dice, sí, Jesús, vamos a permanecer, ¿verdad? Por eso les digo, permanezcan en mí, permanezcan. Ok, Jesús, sí, ya entendí. No, entonces, yo soy la vid, permanezcan en mí. Bueno, ya los discípulos empezaron a mirar, che, ¿qué le pasa a este? Ya 3 veces no viene. Y 8 veces más de Jesús le decía, permanezcan. Entonces, ¿qué pasó? Los pobres discípulos salieron de ahí y lo único que se le quedó, muchachos, tenemos que permanecer, ¿ok? Entonces, es muy importante la repetición, la exageración repetitiva. Repitamos el mismo mensaje todo el tiempo. Esto nos puede ayudar muchísimo a conectar con nuestro público, ¿ok? Pasamos como a otro punto grande porque íbamos hablando, punto número 1, buscar a Dios. Punto número 2, desarrollar la pregunta, o sea, hacer la pregunta, desarrollar la pregunta y dar la solución. Punto número 3, ser simple y claro. Y el punto número 4, que siempre la base de tus mensajes sea la palabra de Dios. Siempre. Que esa sea la base, el cemento sólido, lo que te para firme. Yo puedo usar ejemplos de Apple, yo puedo usar ejemplos de Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Podemos usar todo esto, buenísimo. Pero nuestra base tiene que ser la palabra. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, no sé si todos los que están acá en este Zoom creen en Dios, voy a asumir que sí, pero nosotros que estamos dedicados en el área espiritual, nosotros no estamos simplemente hablando al corazón, a la carne de la gente, estamos hablando al espíritu. Es ahí por eso cual la palabra es importante. Yo siempre cuando baso mis mensajes, siempre trato de basarlo en un versículo, en una parábola o en una historia de la Biblia. Siempre trato de que el mensaje gire en torno a un versículo, a una parábola o alguna historia que haya ocurrido en algún momento en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Después, cuando digo, ok, vamos a hacer un ejemplo. Voy a dar la historia de Sansón. Buenísima historia, ¿no? Cuando digo, voy a hablar de su historia, lo siguiente que hago, me voy y leo todo el contexto. Eso tienes que anotar. Lee todo el contexto de la historia. Incluso si te podés leer toda la vida de Sansón para una prédica, léela. Todo el contexto. Es muy importante tener un contexto antes de dar un mensaje. ¿Por qué? Porque si sacamos un versículo fuera de contexto, se puede convertir en un pretexto para pecar, para decidir nuestra acción y para hacer lo que queremos. Por eso siempre cuando hago un mensaje, hagámoslos leyendo un versículo, una historia y encerremos todo el contexto de lo que vamos a hacer. Eso es importantísimo. Cuando aprendemos esto, una de las cosas que yo hago mucho, cuando leo un versículo, atiendo cada palabra del versículo, literalmente cada palabra. Yo no trato simplemente del, ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, analizo el todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo, me voy a buscar el significado de todo. Pues, todo lo puedo. ¿Qué quiere decir lo puedo? Puedo decir que soy capaz, que tengo la habilidad, que, ok, todo lo puedo. Analizo la palabra en. Dice todo lo puedo cuando estoy en Cristo, no con Él. No, cuando estoy en Él. Entonces, se dan cuenta cómo analizar cada palabra es muy importante. Y después, algo que uso mucho y que les recomiendo hacer, por favor, si van a dar un mensaje a la iglesia, a un joven, a lo que sea, yo siempre trato de irme al diccionario griego de la Biblia y al hebreo, siempre. Creo que no sé cuándo fue la última vez que no usé la Biblia en el griego y en el hebreo. Me ayuda muchísimo porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito mayor parte en hebreo y el Nuevo fue escrito en griego. Cuando nosotros vamos al significado original, hay palabras en el griego. El griego es un idioma muy expresivo, es un idioma expresa mucho con sus palabras. Cuando vamos al griego,
Hay palabras que en el español están buenas, pero en el griego están increíble lo que significa. Ahora, ¿cómo encuentro ese diccionario? Vamos a ser prácticos y le quiero dar. Yo uso una página en internet que les recomiendo usar a todos, que esta es su página. Si quieren anotar, le voy a escribir en el chat para que tengan todos. Logos, le voy a poner porque quiero que realmente puedan usar esto. Esta es la página que uso. Es buenísima. Su diccionario es increíble y podéis ir palabra por palabra. ¿Saben qué? Voy a compartirle mi pantalla un minuto y le quiero mostrar cómo lo hago. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Fíjese. Me voy aquí. Esta es la página, ¿no? Me voy, elijo el Nuevo Testamento, elijo Mateo, capítulo 1. Vamos adelante a capítulo 7, versículo 10. ¿Ok? Cuando voy, me dice así. Fíjese que acá si leemos no tiene sentido. O también pescado suplicará, no serpiente dará sobre él. ¿Qué es esto? Bueno, acá por las dudas te ponen Reina Valera para que lo vea. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos, quiero analizar esta palabra suplicar. ¿Qué significa suplicar en el griego? Hago clic y me manda el significado y ahí dice la palabra aiteo, de derivación incierta. Significa pedir, demandar, comparar. Puedo hacer clic aquí y me manda aún más profundo en la palabra. Entonces yo anoto eso. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Y me voy atrás y analizo. Fíjese, por ejemplo, yo le puse un ejemplo clarito aquí. Voy a cortar este. Ahí está. Por ejemplo, hace un tiempo estaba preparando una prédica y fíjese que en 1 Timoteo dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ¿ok? Y dice ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. O sea, una lista pesadita, ¿no? Pero me llamó la atención la palabra impíos. ¿Qué es impíos? A ver, ¿qué es? Uno dice impío, alguien pecaminoso, alguien que desobedeció a Dios, alguien impío. ¿Qué es un impío? No sabemos mucho, ¿verdad? Ok, vamos al griego. ¿Qué es la palabra impíos? Miren la traducción. La palabra impío significa no leales en santidad. ¡Wow! Cuando leí no leales en santidad. Aprendí tanto porque es claro, un impío, aquel que no puede ser leal a una vida de santidad, ¿verdad? Entonces dije, qué increíble está esto, ¿no? Entonces yo cada vez que hago un mensaje, cada vez analizo el significado en el griego y en el hebreo. Esto me ayuda muchísimo, gente. Espero que este dato le pueda servir a ustedes también. También lo que hago mucho, siempre me voy al Google y busco en el diccionario común el significado de la palabra. Mucho hago esto. No solo en el griego, sino que también busco el significado literal de las palabras, porque muchas veces, aunque no lo crean, el diccionario es muy útil. Entonces yo lo uso mucho eso. Otra cosa que hago y les recomiendo hacer, voy a compartirles mi pantalla una vez más para que tomen un ejemplo literal y les sirva. Fíjese, cuando estoy acá, analizo, me voy acá, agrego una pantalla, me voy a Google y pongo, por ejemplo, versículos sobre el amor. Me voy aquí, 108 versículos sobre el amor. Ok, ¿qué hago? Me leo uno por uno. ¿Qué me quiere decir? Y es increíble cómo esto me ayuda, porque digo que el amor es paciente y bondadoso. ¿Será que hay otro versículo que habla que el amor es paciente? Y empiezo a leer. Mira, dice que es amable. Acá, mira, en Efesios 4 dice lo mismo que en 1 Corintios. Mira qué lindo. Y voy analizando y me leo, miren, todos los versículos que tenemos. Así que hacer esto les puede ayudar muchísimo también. Vayan y busquen literalmente versículos sobre ese tema y léanse todos los versículos que puedan sobre el tema que van a hablar. Esto les puede ayudar mucho. Y por último, de este capítulo, de esta parte, cuando escribes tu bosquejo,
el bosquejo es, digamos, tus notas, lo que vas a hablar. Hazlo fácil de entender y leer, no para la gente, para vos, ¿ok? Hacerlo fácil de entender. Porque a veces, miren, le quiero dar un ejemplo que yo suelo hacer cuando... Déjeme que le voy a checar esto aquí. Ok. Voy a ver si puedo compartirle esta parte de mi pantalla acá. Por ejemplo, estoy aquí en mis notas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí mis notas. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, voy a predicar sobre la fe. Pongo, lo primero que hago bien grande, pongo la fe. ¿Verdad? Una vez que tengo esto, separo, hago un espacio. Pongo punto número 1. Buenísimo. La fe es, vamos a poner bien simple, la fe es buena. ¿Ok? Pongo abajo. Trato de separarlos bien, hago espacios grandes. ¿Por qué es buena la fe? ¿Por qué es buena? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy predicando, cuando tú estás predicando frente a 5, 10, 15, 100, 1000 personas, en ese momento déjame decirte que a veces tenemos preparado 1000 palabras y no leemos ni 5. ¿Por qué? Porque está todo muy juntito y es difícil leer. Por eso a mí lo que me ayuda mucho cuando voy a escribir, siempre trato de hacerlo bien leíble, súper fácil de leer. Entonces yo puedo, de arriba del mensaje del púlpito, donde sea que estoy haciendo, de lejos yo ya puedo ver, ahí está el número 1, se trataba de este tema. ¿Me siguen o no? Fácil de leer y de entender a la hora de escribir. Estos son tips que parecen tan simples, pero les prometo que les puede ayudar muchísimo. Y esto es práctico, les quiero dar cosas prácticas que puedan usar. Ok, punto número 5 y termino con esto, un punto más y terminamos. Y esto quiero que entiendan. Tus primeros 5 minutos son los más importantes del mensaje. ¿Ok? Voy a volver a repetir. Tus primeros 5 minutos son los más importantes del mensaje. Los más importantes. Si no podemos cautivar a nuestro oyente en los primeros 5 minutos que vamos a dar un mensaje o un Instagram Story, ¿cómo están? Quiero hablarle de esto. O si no podemos cautivarle en esos 5 minutos, es mucho ya. Yo diría 1 minuto, en los 30 primeros segundos. Si no lo podemos, incluso ahora, vieron que Instagram tiene la función de no solo subir videos, sino que se suben reels, que los reels pueden durar hasta 30 segundos. Imagina, tenés que meter todito el mensaje en 30 segundos. O sea que en esto literalmente sería así. Tus primeros 5 segundos son lo más importante. Y es cierto. Tú vas a ver en Instagram que la gente cuando empieza el video pone una imagen loca o rara o hace algo raro para que vos te quedes mirando, ¿verdad? Por ejemplo, a veces están esos videos cuando encuentran a los perritos en la calle que están súper enfermos. El primer segundo te ponen un video del perrito que está a punto de morir y te da tanta pena que vos entras en el video y después para y te muestran todo el proceso de cómo le rescataron, dónde le llevaron. Pero si ellos ya entraban con ese proceso lento y aburrido, 90% de nosotros no íbamos a mirar el video. Por eso, tus primeros 5 segundos, 5 minutos, 5 segundos, tus primeros minutos son los más importantes de tu prédica o de tu mensaje. Por eso, quiero contarle algo que yo hago y que van a ver a muchos pastores utilizar este mismo método. Cuando vas a empezar un mensaje, siempre trata de empezar con esta lista, con un dato interesante. Pone ahí, un dato interesante, un dato curioso. Por ejemplo, qué sé yo. Hace un tiempo dimos un mensaje acá en la iglesia sobre el poder de la comunidad. Y cuando empezamos dimos un dato sobre los judíos, cómo los judíos, según estadísticas, fíjense, capaz este dato les sirve, de los top 10 más ricos del mundo, creo que 5 o 6 de ellos son judíos. Creo que no es coincidencia, ¿no? Y ahí hablamos por qué. Entonces, siempre cuando vas a empezar un mensaje, empezar con un mensaje, con un dato curioso. O otra buena forma de empezar, puedes empezar con una historia. Una pequeña historia. Wow, ¿a quién no le gusta la historia? Si quieren ver quién usa este método específicamente de historias, el pastor Dante Gebel usa
muchísimo esto. En todos sus mensajes vos no le vas a escuchar decir, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días. Hoy quiero hablarles sobre la fe y sobre la... No, no. Él agarra y ¡boom! Empieza con una historia. Entonces vos ya te quedas, ya empezó y ya te quedas ahí escuchar lo que le está diciendo. O algo que capte a tu oyente. Empezar con algo que la gente que te escuche diga, quiero saber qué pasa con lo que él está diciendo. Por ejemplo, a mí me gusta porque a veces volvemos todo al mismo punto. Jesús usaba estos métodos. Jesús lo hacía. Por ejemplo, si vamos a leer las parábolas de Jesús en la Biblia, fíjese cómo empieza alguna de sus parábolas. Una parábola empieza así. Había una vez un hombre rico que tenía 2 hijos. ¡Ay! ¿Quién ya no quiere ser un hombre rico? Tiene 2 hijos. ¿Qué va a pasar? A él se le va a ir uno, le va a llevar su plata. Entonces la gente como que ya, ¿qué va a pasar? Y en la historia Jesús le metía el mensaje. Jesús siempre lo que hacía, trataba de que la persona entre en la historia. Fíjese que Jesús empezó muchas parábolas diciendo así. Supongamos que uno de ustedes, miren ese violín, supongamos que uno de ustedes, eso es buenísimo porque ya la persona se ponía en el zapato. ¿Qué dice? Alguien comentó, dice, preguntas retóricas a veces también sirven. Por supuesto, claro que sí. Eso sirve muchísimo. Ahora, otra forma que Jesús empezó una historia, simplemente para un dato. Había un hombre rico e hizo un gran banquete. Entonces la gente, un hombre rico hizo un banquete, ¿qué será la comida? Pescado, guiso, asado, pollo. ¿Qué? Entonces uno se ríe, pero a la gente le interesa estas cosas, que tenemos que buscar que la gente se identifique con nuestro mensaje. Otro dato importante, si vas a hablar a cualquier tipo de público que tenés, no tiene que ser así, pero algo que yo he aprendido. No hablemos más de 30 minutos. ¿Ok? No hablemos más de 30 minutos. Incluso 30 minutos es mucho ya. Fíjese que la mayoría de las prédicas muchas veces suelen durar 45, 1 hora. O si podés hablar 1 hora, tu mensaje tiene que estar muy interesante o tiene que ser algo raro porque si no la gente se duerme. Fíjese, cuando empezamos este live a las 7 teníamos 114 personas, ahora somos 92. ¿Qué pasó? Ya venimos 1 hora y 20 hablando. Algunos no pueden, algunos se cansan y es normal. No es su culpa, es mi culpa que no me estoy callando nunca. Y seguro ya te querés ir y ya te estoy dejando ir, ya, pero este fue un taller, entonces este es más largo. Aguantate. No, pero fíjate que tenemos que tratar de no hablar más de 30 minutos si vamos a hablar a jóvenes. No, a jóvenes. Yo le digo, hay veces que en mis prédicas, a mis jóvenes aquí, a nuestros discípulos, no llegan ni a 15. Y dice, pero ¿qué vas a decir en 15 minutos? No vas a hablar nada. No, claro que sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde está en la Biblia que la prédica tiene que durar 40 minutos para que cambie el corazón de la gente? Puede decir una palabra y Dios puede transformar la vida de las personas. Una palabra. Entonces, no hablemos más de 30 minutos. Trata de hacer cortitos tu mensaje. A no ser que estés dando un taller de eso. Ahí está. Una excepción. ¿Ok? Ahora, unos últimos puntos. Cuando vas a preparar, yo dije que tenemos que buscar versículos bíblicos, investigar el contexto. Otra cosa interesante también, investiga datos en internet y poner y buscar datos sobre ese tema. Yo hago todo el tiempo eso. Uso datos, uso estadísticas. Constantemente estoy buscando estadísticas. Por ejemplo, este fin de semana en el grupo de BAE, Devolviendo la Esencia, hablamos mucho sobre la generación Z. Y vamos a ser sinceros, en la Biblia no hay nada de la generación Z todavía. ¿Por qué? Porque se escribió hace miles de años. Hay principios que aplican a la generación Z, pero en Internet conseguí muchísimos datos sobre la generación Z, que son todos los que nacieron en 1996 hasta el 2012. Entonces, wow, dije, voy a usar estos datos para esto. Todo el tiempo trato de usar datos, estadísticas, noticias. Esto me ayuda muchísimo en el mensaje. Y último punto, que tu mensaje siempre lleve a la gente a tomar una decisión. Una decisión. Esto es importantísimo, gente. Nuestro mensaje tiene que llevar a la gente a tomar una decisión. Ahora, punto.
un capítulo vamos a saltar y termino mi último mensaje de la noche. Cambia de página. Imagínate que estás leyendo un libro y ahora saltamos del capítulo 6 al capítulo 7. Este es otro capítulo. Vamos a hablar otro tema. No otro tema, pero de otra manera. Sí, creo que la mayoría de los que están conectados están buscando cómo comunicar mejor el mensaje de Jesús, ¿verdad? Cómo hablar más de Él a mis amigos, a mi iglesia, a mi ciudad, a mi país. Y créeme que yo estoy en ese mismo proceso. Y algo que aprendí, y lo aprendí de un pastor que se llama Carlos Anacondia, que la mayoría capaz ustedes lo conoce, argentino. Él una vez dijo, ¿quieres un avivamiento? ¿Quieres que Dios respalde tus mensajes? Habla de Jesús. Punto. Habla de Jesús. Habla de Él, literal, de Él, de su persona. Habla de Jesús. Porque si hay un mensaje que Dios va a respaldar y a moverlo adelante, es cuando mencionamos el nombre Jesús. Es cuando decimos Jesús, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Cada vez que vos hablas de Él, ese mensaje viene respaldado por Dios. Yo no sé si algunos de ustedes conocen, en Estados Unidos había un evangelista muy famoso que se llamaba Billy Graham. Le pasó una vez, esto también está en YouTube, que lo aprendí de YouTube. YouTube es uno de mis mejores amigos, ahí le dejo ese dato. Él contaba en una prédica de que un día le invitaron a predicar a mucha gente y él se fue y ese día decidió hablar sobre, no me acuerdo qué tema fue, pero sobre un tema de la vida, por ejemplo, fe, miedo, ansiedad, lo que sea. Y dice que cuando hizo el llamado al altar para quien aceptaba a Jesús, casi nadie respondió al llamado. Y Billy se sintió muy mal, dice que porque no entendía qué pasó, cómo que nadie respondió. Y cuando se bajó del altar, se acercó a un pastor viejito, ya que era como uno de sus mentores, y le preguntó al pastor, le dijo, pastor, ¿qué hice mal hoy? Pastor, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué tan poca gente respondió? Y dice que el pastor le respondió esto, no hablaste la cruz. No hablaste la cruz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando a gente, necesitamos recordar que lo más poderoso que hay fue y es lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestros mensajes, no importa, fíjense, yo ahora le estoy hablando de cómo dar un mensaje, pero le estoy comunicando el mensaje de Jesús. Jesús es nuestra esencia. No importa si vas a hablar de la fe, del miedo, de la ansiedad, del autodominio propio, del orgullo, qué sé yo, de cómo tener novia, cómo tener novio, que vaya caso mañana con mi esposa hacemos un live en Insta hablando de ese tema, lo que sea que hagas, lo que sea que hables, Jesús es nuestro mensaje, gente. Jesús es nuestra base, Jesús es nuestra visión, Él es nuestra esperanza, Él tiene que ser la esencia de nuestros mensajes. Y cuando Jesús y la cruz están en nuestros mensajes, yo estoy seguro que Dios respalda ese mensaje. Porque si nosotros no hablamos de Jesús, hasta las piedras Dios las puede hacer hablar. Por eso que tus mensajes, sea lo que sea el tema, hay tantos lindos temas que hablar. Gente, que Jesús sea tu mensaje, que Jesús sea lo que sostenga. A mí me gusta esto que el método de comunicar está cambiando. El método de comunicación está cambiando. ¿Quién viene a pensar hace 20 años que 100 personas iban a estar conectadas en una cosa llamada Internet? Uno en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, todos conectados, viéndose la cara, escuchando. ¿Quién iba a pensar? El método está cambiando, pero la verdad nunca cambia. El mensaje de Dios, la palabra, nunca cambia. Nunca cambia. Y un error que muchas veces cometemos para ser más relevantes en esta generación, muchas veces muchas personas cometen el error de aguachear la palabra. ¿Qué quiere decir esto? De suavizar la palabra, de no tanto, no. Y Billy Graham me encanta, tiene una frase que él dice, llamemos al cielo, cielo y al infierno, infierno. La palabra de Dios no cambia, gente. El mismo mensaje que Jesús dio hace 2000 años es el mismo mensaje que tenemos que dar en el 2021. Eso es lo loco de la Biblia, ¿no? El celular,
tú no lo actualizas por un año y se te pone lento, ya no funciona más. Pero la Biblia sigue en el mismo update de hace 2000 años atrás y no pierde su eficacia, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Y cuando tenía 15 años, una vez una de mis primeras prédicas, me invitaron a predicar en un lugar y yo estaba muy nervioso, y cómo voy a hablar y qué voy a decir. Y me acuerdo que me fui afuera, era en un campo, abrí mi Biblia, empecé a leer la Biblia y Dios me dio una promesa que hasta el día de hoy, cada vez que voy a predicar, repito esa palabra que Él me dio, que fue la que se encuentra en Marcos 13, versículo 11. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se le dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Cada vez, esto está en Marcos 13, versículo 11. Cada vez que voy a dar un mensaje, le digo, Espíritu Santo, sé vos. Antes de dar esta plenaria, este taller, con mi esposa estuvimos orando que no sea yo el que hable, que sea el Espíritu Santo. Por eso capaz en algún momento de este taller vos dijiste, wow, parece que lo que dijo es justo para mí. No, no fui yo, ese fue el Espíritu que te está hablando directo a vos porque Dios te ama y quiere usar tu vida. Dios tiene algo muy especial contigo. Si vos sentiste en este Zoom algo especial en vos o sentiste que de repente hablamos algo que te llegó al corazón, ese fue el Espíritu de Dios que te está llamando a grito diciendo, quiero usarte en esta generación. Quiero darte una voz. Por eso, si queremos ser una voz en esta generación, antes que nada debemos decir, Espíritu Santo, sé vos el que hablas a través de mí. En la Biblia hay tantos mensajes que hablan de esto, tantos versículos. Cuando los discípulos iban a predicar, era el Espíritu el que hablaba. Pedro, cuando dio el famoso mensaje que se convirtieron 3,000 personas, algunos decían que él luchaba, que era tartamudo, que tenía problemas con las palabras. De repente viene el Espíritu, el tipo predica y 3,000 personas se arrepienten y vuelven a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede potencializar tus dones y tus talentos. Wow. El Espíritu puede potencializar tus dones y tu talento. Entonces, tenemos un gran privilegio, gente, que nosotros no estamos hablando con nuestra cabeza y nuestra naturaleza, estamos hablando con el Espíritu de Dios. Así que termino con eso y me gustaría en unos minutitos orar y poder orar que el Señor realmente nos ayude a elevar nuestra voz. Espero que todos estos datos te hayan servido. Yo sé que en internet hay clases magistrales de cómo ser un buen orador público, pero esto es algo que, siendo sincero, yo uso. Algo que yo uso todos los días de mi vida y hace un tiempo atrás sentí compartir y quise sacar todo esto al aire. Este video va a estar enterito en YouTube, así que lo pueden ir a compartir con amigos, en sus redes, como ustedes quieran. Pero vamos a orar. Quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos un rato. Cerrar tus ojos un minuto ahora, deja tu lápiz, deja tu cuaderno, un segundo, porque esta es una de las partes más importantes. Yo quiero pedirte ahí donde estás, que dejes que el Espíritu Santo empiece a administrar tu vida. Yo creo que el Señor no necesita que estemos solamente juntos. Yo creo que Dios puede fluir también por Zoom. Así que ahí donde estás, cerrar tus ojos y quiero orar por vos. Señor, yo te doy gracias por estos valientes que se unieron a este Zoom, a este taller. Padre, yo te pido, por favor, que en este momento tu Espíritu Santo bautice a los que están conectados en este Zoom. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo les dé valentía, les dé audacia. Espíritu Santo, suelta la lengua, la mente y las manos, los dedos para escribir los mejores libros que aún no hayan sido escritos, Señor. Para predicar las prédicas que aún nunca nadie haya predicado. Para levantar las iglesias que aún nunca nadie haya fundado, Señor.
Que los que están conectados en este Zoom puedan salir jóvenes, personas que puedan ser inspiradas por tu espíritu para tener una voz en esta generación. Espíritu Santo, te pido que en este momento empieces a ministrar a los que están conectados en este Zoom. Espíritu Santo, bautízalos, úngelos ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, no queremos ir a nuestra fuerza. Nuestra batalla no es con espada, ni contra carne ni sangre. Nuestra espada y nuestra batalla es con el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a tener una voz en esta generación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, gente. Qué tremendo. Acá mi esposa les quiere dar un saludo. Le voy a... Acá tomamos este. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Estamos súper emocionados. Estuve siguiendo ahí el Zoom con los perritos. Estuve de niñera, pero... Cuidando a nuestros dos perritos. Ahí, hola Andrew, dice en los comentarios. Hola a todos, qué lindos. Gracias por etiquetarnos en el Instagram. Estamos subiendo y mucha gente. Hola Alice, Jamie, Cami. Wow, que mucha gente. Realmente. Vean que mañana nuestro live. Sí, mañana estamos live. Vamos a hablar de relaciones y bueno. Hola Andrew, dice. Bianquita, qué linda. Antes que se vayan, simplemente queríamos tomar la oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema que estuvimos hablando, alguna pregunta relacionada, puedes venir acá, amor, relacionada con Andrea, queremos responder unos minutitos, responder dudas, preguntas. Me encantaría que lo puedan poner en los comentarios, ahí en los comentarios. Nosotros no desmuteo los micrófonos solamente porque a veces entra entre todo y se satura y no podemos entender. Pero si tienen en los comentarios, queremos con Andrew unos minutitos responder si hay alguna pregunta. Hay preguntas, ¿qué vienen después de este taller? ¿Qué van a hacer algo más? Se viene cosas. Un pequeño adelanto. ¿O no? ¿Puedo o no? Se viene algo para las chicas, así que estén súper atentas. Estoy ahí todavía cocinando. Se viene algo muy grande para las chicas, ¿ok? Muchachos, lastimosamente esto no es para nosotros, pero chicas, con Andrea se viene algo que va a estar bueno. Y los chicos, dice Dani. Los chicos nos vamos a pelar mandioca por ahí. Los chicos van a tener que esperar taller de fútbol. ¿Okay? Taller de fútbol, ok. A ver, alguna pregunta más. Dice, ¿cómo hablar con un ateo o contestar sus preguntas? Buenísimo. Yo tengo muchos amigos que son ateos, que no creen en Dios y que no quieren creer tampoco. Nunca peleo con ellos. Nunca, jamás, sí. ¿verdad? No. Nunca entramos en pelea porque es absurdo pelear con alguien. Lo que hago siempre, trato de que, específicamente con los ateos, la mayor parte de los ateos no quieren creer, no creen porque no quieren creer. Y por más que tú le des una prédica de 20,000 horas, no van a creer porque es más un problema con el carácter y con la vida. Probablemente esa persona tuvo una mala experiencia y por eso se cerró. Por eso es lo que... Muchas veces con nuestra vida podemos predicar y es la mejor forma de predicar. Y ahí es cuando Dios hace la obra. Cuando con tu vida, con tus actitudes, con tu forma de ser. Es la mejor forma de predicar, más que con las palabras muchas veces. Claro, entonces, ¿qué trato de hacer con un ateo? Este es para el que preguntó, creo que se llama Rina. ¿Qué trato de hacer? Trato de que ellos no escuchen, sino que vean a Dios en mí. Quiero que ellos vean en mí a Jesús. Y ahí algo poderoso pasa, porque ellos pueden ver y palpar el amor de Dios. Entonces, eso lo hacemos. Dice, Javier Molina dice, ¿cómo empezar a predicar por redes sociales? ¿Cómo? Siendo vos mismo, como vos decías al principio, a la gente le gusta que vos seas real, que vos seas genuino, transparente. Y yo creo que también hoy en día en las redes son una plataforma súper fácil de compartir el evangelio. Muchas veces, a veces yo comparto un versículo y me escriben, wow, era lo que yo necesitaba. Y eso, son cosas pequeñas, un versículo, una frase que Dios te habló. Y poco a poco. Hay un app que se llama Canva. C-A-N-B corta A, Canva. ¿Canvas o Canva? No, Canva nomás. Canva. Y ahí vos podés diseñar tus imágenes.
Por ejemplo, querés subir un versículo, ahí puedes diseñar y es súper fácil de usar y puedes empezar a subir un Instagram Story o un pequeño mensajito y eso puede ser los primeros pasos para predicar. Eso mismo. Pregunta ahí, Fío, ¿cómo sobrellevar la ansiedad que se siente en público? Me impide mucho los nervios que siento. Yo sí, yo me suelo poner bastante nerviosa al principio, pero una vez, por ejemplo, que ya empezás, ya fluye, ¿verdad? Sí. Una vez que ya entras y ya haces, Yo creo que fluye. con la ansiedad es práctica. Ujú. Es hacer y hacerlo y hacerlo hasta que se pueda perder ese miedito que se siente, esa ansiedad. Es como cualquier cosa en que queremos ser buenos, debemos practicarlo muchas veces. Eso mismo. Unas últimas preguntas y vamos cerrando. Dice, ¿cómo hablar con tu familia sobre Dios cuando ellos se cierran a eso? Ese caso es delicado porque a veces podemos hablar, pero realmente nuestras palabras no van a provocar mucho porque encima son familia. Y la Biblia habla que lo de nuestra propia casa muchas veces son los que menos nos escuchan. Sí. Por eso yo lo que en esa área, Cristi, recomiendo orar. Recomiendo orar, que puedas orar por tu familia. En vez de convencer, puedas interceder. Orá por ellos, encerrate en tu cuarto, orá para que ellos solos empiecen a entender y ver. Eso mismo, como decíamos más atrás, ¿verdad? Que nuestra vida, nuestra forma de ser es lo que más predica la gente, es su forma de hablar. Preguntan ahí, ¿cómo se llama el pastor? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo se llama el pastor del libro? Creo que decía, llamemos al cielo, cielo y cielo. Ahí puse en los comentarios. No. A ver, déjeme poner. Everyone, ahí está. El pastor se llama Billy Graham. Es un pastor muy conocido ya. Él ya falleció hace un par de años, pero se llama Billy Graham. Así que, bueno, gente, gracias por conectarse. Fue muy lindo estar con ustedes esta pequeña 2 horitas casi. ¡Wow! Sí. Pero bueno, disfrutamos, aprendimos. Espero que esto lo haya servido, que el Espíritu Santo los haya hablado mucho. Yo aprendí un montón. Los dos. Les queremos muchísimo, les mandamos un abrazo. La foto dice. ¿Cómo se hace para La hacer? foto, que hagamos una foto. A ver, Yo no sé cómo prendan todas funciona. sus cámaras, please. Todos pongan sus cámaras, hermosas caras que tienen. Vamos a hacer un video para las redes sociales. A ver, prendan sus cámaras, please. Prendan todo, por favor, sus lindas caritas. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Wow! Ahora sí da gusto. ¿Por qué no tenían prendido hoy ya? Ay, a ver, yo prendan también todos, tenía. prendan todos. Vamos a filmar esto. Espera, voy a ponerle un filtro acá. Vamos a poner. Uy, qué lindo salen. A ver. ¿Y cómo se fuera a mover ahí? Acá voy a mover. Ok, a ver. A la cuenta de 3. ¡Saluden! Todo el mundo haga mueca, cara rara, baile lo que se le canta. Ok. 1, 2, 3. Hoy otra vez, espere, tenían boomerang. Perdón. Otra vez. Algunos salieron ahí. Ok, otra vez. 1, 2, 3. Ahí, saluden. Hola, gente, seguimos. ¡Wow! Buenísimo. ¡Qué lindos! Tremendo, gente, gracias. Súper. Ahí van a ver en un minutito en la cuenta de Andrea y la mía ahí. Sí, estén atentos a las redes, vamos a avisar muchas noticias, muchas sorpresas, así que a todas mis chicas que están acá, atención, que ahí ya pronto sale una sorpresa para todas ustedes. Mañana se viene. Mañana tenemos un live, vamos a estar hablando sobre el noviazgo y todos esos datos interesantes ahí. Así que gracias, gente, por conectarse. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos mañana en las redes sociales. Los queremos mucho. Chao.